Nos acercamos a un personaje en esta semana que es Lázaro. Como bien conocéis, Lázaro es hermano de Marta y de María, vive en Betania, esa aldeíta que está a apenas 6 kilómetros de Jerusalén, o menos incluso, donde Jesús se detenía, donde Jesús pernoctaba cada vez que iba a Jerusalén. Sabéis que un judío en la época de Jesús tenía que ir 3 veces al año a Jerusalén, a las fiestas de peregrinación, que eran Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Es verdad que la ley en la época de Jesús se había mitigado un poquito, porque si tú eras de Galilea, que está a 150 kilómetros de Jerusalén, pues no puedes abandonar tu trabajo una semana 3 veces al año, ¿no? La gente no tenía cuentas bancarias y vivía muy al día, muy al día. Entonces, simplemente bastaba para cumplir la ley con que fueses una vez al año al templo de Jerusalén, una vez al año. Pero Jesús siempre que iba, siempre que bajaba, se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María. Es muy interesante cómo, y me encanta aquí el Evangelio, cuando Jesús todavía está lejos de Jerusalén, le informan de que Lázaro está enfermo, pero se le informan de una forma muy interesante, porque le dicen: aquel a quien amas está enfermo. Se lo dicen así. Entonces yo creo que es pues brutal, ¿no? O sea, ¿cómo describe el Evangelio a Lázaro? El Evangelio de San Juan: aquel a quien amas está enfermo, aquel a quien tú amas. ¿Por qué? Porque nos hace descubrir cuál es la profundidad del sentimiento del corazón de Jesús por cada uno de nosotros, de los hombres. Aquel a quien amas está enfermo. En ese momento, curiosamente, Jesús no se pone en camino rápido, porque iba predicando, iba haciendo milagros, y les llega una segunda noticia diciendo: ha muerto. Es en ese momento cuando el Evangelio nos describe una reacción de Jesús igualmente conmovedora. Si antes había una palabra, ahora hay un gesto. Dice que Jesús comenzó a llorar. No llora Jesús en cualquier momento, llora cuando le informan de la muerte de Lázaro, cuando ve a Jerusalén por última vez y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallinita reúne a los pollos, a sus pollitos, pero no os habéis dejado? Y llora en Getsemaní. O sea, Jesús llora, Jesús se conmueve. Esto es impresionante, porque el que se acerca a Dios no se acerca a una estructura de hormigón armado. O sea, todos habéis visto esa imagen tan bonita del corazón de Jesús, la tenemos en nuestras casas, las tenemos en las iglesias. Yo soy devotísimo del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios se acerca a un corazón humano, porque Dios se ha hecho hombre para amarte con un corazón humano, que tiene sentimientos. En el Evangelio aparece que Jesús se alegra, que Jesús se estremece, y en este caso, que Jesús se conmueve y llora por su amigo. ¿Has para pensar que Jesús llora por ti? Claro, ¿cuánto llora Jesús? Cuando Lázaro ha muerto. Pero atención, Jesús se conmueve viéndote espiritualmente muerto, viéndote que espiritualmente languideces. Cuando Jesús se acerca a Betania, no se encuentra con el ambiente de fiesta que generalmente tenía. La familia saliendo, corriendo a abrazarle, un banquete preparado, música, fiesta, los vecinos saludando. Se encuentra a un pueblo de luto, Y se encuentra a María llorando delante de la tumba de Lázaro y pidiéndole a Cristo que obre un milagro. Es más, el Evangelio de San Juan cuenta apenas 7 milagros de Jesús. Escoge muy bien los milagros. Y el milagro culminante de todo el Evangelio, si el primero es las bodas de Caná, el milagro culminante es la resurrección de Lázaro. Porque no olvidéis que en el Evangelio de San Juan, si algo viene a traer Jesús, es vida. Leed la conclusión del Evangelio de San Juan, últimos versículos del capítulo 20, donde dice: muchas cosas se podrían decir de Cristo, y os digo que no cabrían ni en todos los libros de la tierra, pero estas las he escrito
para que creáis que Jesús es Hijo de Dios y para que creyendo, ¿cómo sigue? Tengáis vida. ¿Veis? Esta es la finalidad de todo el Evangelio de San Juan, porque para San Juan, si algo viene a traer Jesús, es vida. De hecho, sabéis que el libro del Apocalipsis también lo escribe San Juan, y el título que más se aplica a Jesús en el libro del Apocalipsis, esta pregunta es de nota, no sé si lo conocéis. El título que más se aplica a Jesús en el libro del Apocalipsis es el viviente. Así lo llama San Juan. Qué raro, ¿no? O sea, seguramente le habéis dicho a Jesús muchas veces mi Dios, mi Señor, mi amigo, mi Rey, mi vida, mi amor. ¿Le habéis llamado alguna vez el viviente? O viviente, que... Pues así le llama San Juan durante todo el libro del Apocalipsis, el viviente. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vive, no solo vence a la muerte, sino que comunica su vida. Este es el punto. Jesús no solo vive, sino que te hace vivir también a ti. Es decir, irradia vida. De hecho, también al inicio del Evangelio de San Juan se nos dice que hemos contemplado su gloria, la gloria del Verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad. Y a la vez se nos dice que la gracia se nos dio por medio de Moisés, pero la vida y la verdad nos vienen por medio de Cristo. ¿Veis? El concepto de vida es un concepto como programático en todo el Evangelio de San Juan, porque si algo viene a traer Cristo es vida. Por tanto, la resurrección de Lázaro es el signo culminante del Evangelio. De hecho, ese diálogo tan bonito entre Jesús y María, donde le dice a María, ¿crees que puedo resucitar? Y en ese momento María dice, sí, creo que habrá una resurrección al final de la historia, ¿no? En el momento culmen, al fin del mundo. Pero en ese momento Jesús dice, no, te estás equivocando. Y dice una frase de revelación preciosa, yo soy la resurrección y la vida. El que haya muerto, aunque haya muerto y crea en mí, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús nos regala la vida sobrenatural, que no simplemente es la vida de la resurrección de la carne, por supuesto que sí, al final del mundo, sino que es una vida eterna que ya se empieza a gustar aquí ahora, como al que le dan un aperitivo, como cuando estás en una boda y primero tienes un poquito el cóctel y luego ya pasas al banquete. Pues algo así es esta vida, ¿no? Para San Juan la escatología no es algo que nos esté hablando del fin del mundo, sino que gracias a la historia de Lázaro es algo que tú empiezas a vivir ya aquí y ahora. Lázaro, amigo de Jesús, es resucitado, sale del sepulcro, pero finalmente el Sanedrín toma la decisión de acabar con Lázaro. Esto es tremendo. El Evangelio no nos cuenta más, no nos cuenta el desenlace, pero si pudieron acabar con Jesús, que tenía muchísimos followers, ¿qué no harían con Lázaro? ¿Por qué? Porque Betania está muy cerca de Jerusalén. Los judíos iban a Betania a visitar a Lázaro, que tenía que ser una persona popular, y al verle resucitado, porque habían ido al entierro antes, creían en Cristo. Y entonces el Sanedrín dice a Jesús, pero a Lázaro. Por lo tanto, Lázaro es amigo de Cristo, pero de los de verdad, porque al final termina compartiendo la misma suerte que Jesús. Pues querida familia, unidos en el corazón de Cristo, feliz tiempo de Pascua.